En esta hora vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes, como les dije a los que llegaron, ¿verdad?, al principio, una serie acerca de la oración. ¿Cuántos saben que la oración es importante? Amén. Es vital para cada uno de nosotros, el pueblo de Dios. Y la base bíblica está en el libro de San Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 14. Libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 14. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Pueden tener su papel, libreta, lápiz, bolígrafo, para que haga sus anotaciones y en la semana puede ir repasando. El libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 14. Amén. Pueden quedar así sentaditos y leemos la palabra del Señor, toda reverencia en esta hermosa tarde. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. De Él es el poder. Te damos gracias, Señor, esta tarde, por este espacio, este tiempo hermoso, de compartir la palabra, Señor, con tu pueblo. Que la misma, Señor, cale en lo más profundo de los corazones, y no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a las Escrituras, ¿verdad?, y vemos esta oración, el modelo de la oración que nos dejó, ¿verdad?, nuestro amado Señor Jesucristo, se le titula, ¿verdad?, comienza Padre nuestro. Sabe que la oración, y es algo vital que tenemos que entender, honra a Dios. La oración honra a Dios y deshonra a uno mismo. O sea, en la oración el punto de partida es reconocer que el grande, nos lleva a reconocer que el grande, el todopoderoso, es Dios, y nosotros somos los débiles. ¿Entendió? ¿Vamos bien? ¿Sabe? La oración nos lleva a reconocer, a honrar ese nombre que es sobre todo nombre. No hay otro como Él. Es el Dios verdadero, poderoso, único. Y nos lleva a reconocer que los débiles somos nosotros. ¿Quiénes necesitamos de Dios? Nosotros, ¿verdad que sí? Todos nosotros, todos necesitamos de Dios. Los escribas, que hemos hablado un poquito de ellos, y los fariseos, nunca comprendieron, nunca ellos comprendieron esta verdad. Y me temo que así es también en este tiempo que vivimos con la mayor parte de la iglesia hoy en día. Hay muchas personas que no quieren reconocer, se les hace fuerte
reconocer que somos débiles. Hay muchos creyentes que dicen, no, yo no soy débil, que yo soy fuerte. Yo puedo. Y se les hace todavía, ¿verdad? Trabajo reconocer las olas de nuestra sociedad. Cuando vemos las mismas, hoy vemos una que es egoísta. Esta sociedad en la cual vivimos, vemos mucho el egoísmo. Todos los días vemos el materialismo, incluyendo el evangelio llamado y conocido como el de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado acerca del evangelio de la prosperidad? Que está bien fuerte, bien arraigado desde Costa Rica, Estados Unidos y sigue, ¿verdad?, centro, sur. Han tomado gran control, son reconocidos. El evangelio conocido de la prosperidad ha arrastrado hasta la orilla la teología cristiana de muchas formas. Aunque la Biblia enseña que Dios es soberano y el hombre es siervo de Dios, el evangelio de la prosperidad implica lo contrario. O sea, el evangelio de la prosperidad lleva y quiere hacer que el hombre se crea un pequeño Dios. ¿Por qué? ¿Qué tipo de oración escuchamos en esos movimientos? Todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, muy bien, hermana Telma. Pero ellos llevan al ser humano a pensar que el ser humano tiene el poder para decirle a Dios, esto yo lo quiero y esto me lo tienes que dar. De tal manera que los llevan a pensar, y no sé si usted ha escuchado una canción que dice, tengo un Dios que todo lo puede y todo lo que yo le pido, eso Él me da. Esa canción, teológicamente, bíblicamente, está errónea. Porque, hermano, todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él lo va a conceder si está en su espléndida bondad y soberanía. Si Dios dijo no, es no. Pero estos movimientos llevan al ser humano a pensar que lo que ellos pidan se le tiene que dar, ¿sabes? Lo tienen que recibir. Pero vemos que la Biblia habla y nos enseña muy diferentes. Las enseñanzas que dice que podemos demandar cosas de Dios es una justificación espiritual para la indulgencia propia. Hay muchos de estos movimientos que dicen, no, estás orando mal y no tienes fe y por eso Dios no te está contestando, porque si tú se lo pides, Él te lo tiene que dar. Y llevan y caen en el maltrato espiritual, donde los demás es que no están al grado de ellos espiritual, es que están pidiendo mal, cuando no quieren reconocer que hay un Dios todopoderoso, pero Él va a obrar conforme a su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? No es bíblico y es impío y no está dirigido por el Espíritu Santo cuando se quiere llevar a un pueblo a que las oraciones tienen que estar basadas en el materialismo. ¿Y qué tipo de oraciones hoy escuchamos en muchos lugares? Hasta hacen guerra espiritual para pedir una casa. Todo es para alimentar al ser humano. Y vamos a pelear. Y ahí le añaden, vamos a orar, pero hay que pactar para hacer la oración, para que sea contestada. Si pactas $500, tu oración llegará al cielo. Y vemos las filas, la gente corriendo, cuando eso es antibíblico, no es verdadero. La oración, iglesia, comienza y termina con las necesidades del hombre, si no comienza reconociendo la gloria de Dios y termina reconociendo la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Muchas veces nos enfocamos en nuestras necesidades, que Dios las conoce,
sin darle la gloria y la honra, reconocer, adorarle en esa oración, que todo lo que tenemos, todo lo que hoy disfrutamos es por Él. Pero muchas veces el ser humano se va solamente en el término de sus necesidades. Pero ¿sabe algo? La oración comienza y termina con la gloria a Dios. Hoy estamos aquí por Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oramos, debemos ocuparnos principalmente reconocer quién es Dios y cómo Él puede ser glorificado en vuestras vidas. Aquellos que enseñan otra cosa no se preocupan de extender el reino de Cristo o la gloria del Dios Todopoderoso, sino enaltecerse a ellos mismos para levantar sus propios imperios. Sus corazones llenos de egoísmo traen otras enseñanzas. Pero la oración la oración bíblica nos lleva a conocer, a creer en el Dios Todopoderoso, el Dios de santidad. El movimiento de la prosperidad lleva a creer que el Dios que la gente está adorando es el genio de una lámpara, esperando conceder todos los deseos que el hombre quiera o todos los caprichos del ser humano. Y ahí es donde muchas veces escuchamos, como decía anteriormente, tipos de oraciones que realmente no tienen una base bíblica, no tienen un propósito, no hay algo que Dios quiera hacer, sino basada en el egoísmo del ser humano. Y esas no son oraciones bíblicas. Gloria a Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, muchos de los hombres de Dios rogaron a Dios, dieron sus propias vidas por predicar el evangelio. Cuando miramos los profetas, oraban, pedían a Dios, sin embargo no todos ellos fueron librados de la muerte. No todos ellos fueron librados de enfermedades, de escasez. Aún pasaron mucha hambre, pero el evangelio de hoy nos quiere llevar a una oración que es como si fuera algo mágico. Tú oras y Dios te va a dar la comida y al instante, ¡pam! Escuchaba un hombre que decía, estoy orando para que Dios me dé trabajo, y ya habían como 5 que le habían ofrecido trabajo, pero él decía que estaba orando porque Dios tenía que traer la comida a la casa. Cuando 5 personas estaban ya, mira, ven a trabajar, mira, te voy a dar trabajo. No, Dios me va a traer, porque estos movimientos de la prosperidad, escuché uno que dijo que le dijo a los ángeles que le hicieran hasta las maletas para que él iba a salir de viaje, y que los ángeles le empacaron porque la oración iba ungida, y los ángeles buscaron hasta la ropa, se la colocaron en las maletas porque se iba de viaje. Escuchaba una que dijo, no, es que la oración tiene que ser como la mía, que se me perdieron mis joyas, mis prendas, y oré y los ángeles la buscaron y me la trajeron a la mesa. En serio, sacando del contexto, porque estos movimientos de la prosperidad llevan al ser humano ¿a qué? ¿A alimentar qué? El yo. Tú, bueno, es que tú eres grande. Es que ustedes pueden, es que ustedes son pequeños dioses. Cuando el Señor Jesús nos está diciendo, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el grande, Señor. Yo necesito de ti. Ayúdame, por favor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos enseña claramente lo que es la oración bíblica. Por eso los discípulos se acercaron a Jesús. Los discípulos que en ocasiones Él los invitaba a orar y se quedaban como
dormidos, ¿verdad? Los discípulos que en muchas ocasiones, pero llega un momento dado que se acercan y le piden al maestro: enséñanos a orar. Si ellos se acercaron al maestro para pedirle que les enseñara a orar, es que la vida de Jesús era una de comunión con el Padre. Había muchos momentos que Jesús se apartaba a solas a hablar ¿con quién? Con su Padre en los cielos. Y cuando los discípulos se le acercaron, Él comienza ahí en Mateo 6, versículo 9, a darle el modelo. Le dice: vosotros pues orad así. Y en menos, cuando uno examina la oración del Padre Nuestro, en menos de 70 palabras encontramos una obra maestra. Y conocemos y sabemos entonces a lo que Dios quiere enfocarnos y ubicarnos en la oración. Es tan sencilla y a la misma vez profunda que un niño pequeño puede entender la importancia de la oración. Jesús presentó esta oración como una fuerte contraste a las oraciones inferiores, inaceptables y comunes de los líderes religiosos. Porque los líderes religiosos de aquella época oraban. ¿Pero qué pasaba? ¿Cuáles eran las oraciones de aquellos hombres? Jesús lo dice en Mateo 6, el versículo 5. Vamos al versículo 5 un momentito. El mismo Jesús está hablando porque había muchos hombres en aquella época que oraban. Pero el modelo de oración los confronta a aquel sistema con su propia realidad, de tal manera que el Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes van a orar de esta manera. O sea, ustedes no van a orar, como dice el versículo 5, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Jesús está diciendo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. No es que sea, y le aclaro, no es que sea malo orar de pie, no, era la actitud de ellos, el corazón, la intención. Ellos se paraban en las esquinas para que la gente que, oh, wow, se está orando ahí. Ellos lo hacían para llenar su propio ego, porque eran bien egoístas. Se paraban en las esquinas de las calles: yo no soy como aquel que no ora. Y se paraban a señalar a las personas. Pues Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes oréis de esta manera, o sea, de esta forma. ¿Por qué? Porque Él quería llevarles a una oración distinta, una oración de un cristiano. Aquellos eran religiosos, aquellos oraban a su manera, pero esta oración del Padre Nuestro es una manera para hacer y llevarnos a agradar ¿a quién? Al que tenemos que agradar, al Dios Todopoderoso. O sea, la oración aquí rompe con los paradigmas del ser humano. Rompe que esto no es para ser visto, esto no es para reconocimiento, esto no es para que digan por lo que usted oró, esto fue lo que pasó, porque hay gente que se atribuyen, porque yo oré, esto pasó porque yo oré. Mira, hermano, pasó porque Dios lo permitió que pasara. La oración es para reconocer la gloria de Dios y termina reconociendo la gloria de Dios. Si Dios contestó, Él sigue siendo Dios y hay que orarle. Si no contestó, Él sigue siendo Dios. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? Aleluya. Orando de una manera agradable a Dios. Y ese modelo de oración de Jesús se le llama Padre Nuestro. Y cuando vamos e investigamos bien el mismo, se le puede llamar oración de los discípulos.
Porque no es un conjunto de palabras que repetir. O sea, y también aclaro esto, porque muchas personas piensan que es que esta es la oración que nosotros tenemos que repetir todos los días a diario, sino que es un modelo. No significa que hay que estar repitiendo, sino que es un modelo que nos lleva primeramente a reconocer a quién, a nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos aquí, vamos bien. O sea, esta oración, cuando Cristo dijo, vosotros pues orad así, no quiso decir orar con estas palabras exactas. ¿Sabe? La intención de Jesús fue ofrecerles un modelo para la estructura de sus oraciones. Que hay una estructura para orar. Jesús le está diciendo, esto no es orar por orar. Hay una estructura, hay un orden para orar. Y muchas veces nos olvidamos que hay un orden para orar. Y de ahí se agarran todos estos movimientos de la prosperidad y han hecho sus propios modelos que son antibíblicos. O sea, es para llevarlos a una estructura de sus oraciones, especialmente luego de que ya les había advertido de los peligros de la vana ¿qué? Repetición. Eso no significa que no deba ser recitada. O sea, hay personas que quizás por los nervios van a orar y tienen que anotar un papelito, ¿verdad? La oración, eso no es malo, porque quizás los nervios, ¿verdad? Al frente que los traicionan. O sea, no es malo, porque he visto personas que también critican los que, un ejemplo, van a orar y escriben, ¿verdad? En un papel lo que ya ellos, ¿verdad? Sienten orar de la manera que van a orar. Y hay gente que critica eso no hay que criticarlo. Especialmente los fanáticos. Estos legalistas siempre están criticando todo. Verdaderamente que tienen un problema bien serio. Porque la mayoría lo que les gusta son los chismes. Y los problemas, yo no entiendo. Y todos están criticando. Jesús en ningún momento está diciendo, mira, no significa que no deba ser recitada. Es mejor escribirla y hacerla con conciencia, en el orden de Dios, que orar desordenadamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vemos, hay tantos pasajes en las Escrituras. Y muchas veces podemos memorizar la oración. Porque cuando la memorizamos muchas veces nos acordamos durante el día, mira, estaba pensando esto y comenzamos a orar, a dar gracias a Dios. O sea, la oración es principalmente un modelo que podemos usar para dar dirección a nuestra propia alabanza, adoración y peticiones. Lo primero que vamos a hacer en la oración es alabar a Dios. Antes de pedir por vuestras peticiones, adorar a Dios, alabar a Dios. Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno es alabar a Dios. Alabarle con todas las fuerzas, con todo el corazón. Entonces, cuando vamos y vemos esa alabanza, adorándole por la creación, por todo, podemos presentar las peticiones. ¿Por qué? El beneficio inicial de esta oración es la manera que sirve la relación del creyente con Dios. Si comenzamos alabando a Dios, quiere decir que hay una gratitud, hay un gozo. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, ese reconocer que Dios lo ha hecho todo por nosotros, nos ha salvado de lo peor, del pecado, de la muerte espiritual. Comenzar a exaltarle al Dios poderoso. Cuando vemos esta oración del Padre Nuestro, muestra la relación del Padre e Hijo, Dios y su Hijo Jesucristo. Santificado, vemos que dice santificado sea tu nombre. Vemos aquí la deidad con el adorador, o sea, vemos la deidad de Dios. Cuando dice venga tu reino, reconocemos aquí la que es uno soberano. Y sea hecha tu voluntad, la del amo con el sirviente. O sea, Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Nosotros somos sus servidores, esclavos de Jesucristo.
Aquí estamos reconociendo que es la voluntad de Dios la que siempre se va a manifestar para nosotros. Es la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos que el pan nuestro de cada día significa ese beneficio que cada día Él va a traer a nosotros, va a suplir ese pan todos los días. O sea, esto es dar gracias a Dios porque Él suple hoy. No sabemos de las situaciones de mañana, pero damos gracias a Dios que el desayuno de hoy, ¿verdad?, ya fue cubierto. Los que tuvieron la oportunidad de almorzar, pues ya fue cubierto. Los que van ahorita a cenar, los que van a merendar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son como yo desde que me levanto hasta que me acuesto, hay que estar picando algo siempre. Aleluya. Pues dar gracias a Dios porque ¿quién da la fuerza? ¿Quién abre las puertas para trabajar? ¿Quién suple todos los días para llevar el pan nuestro, ¿verdad?, a vuestra familia? Es Dios. Y es triste que todavía al ser humano eso le cuesta reconocer que Dios es quien abre las puertas. Dios es quien, ¿verdad?, da el trabajo, y honroso es el mismo porque al trabajar con el sudor, ¿verdad?, de vuestra frente, dice la Biblia, lo que pasa es que muchos malinterpretan y piensan que es que van a hacer la oración y el pan va a bajar así, ¡pum! Aleluya. Sí, hay ciertas ocasiones que hay familias que están en crisis y Dios pone en el corazón que ir y brindarle ¿qué? Una ayuda. Gloria a Dios. Pero a veces hay muchos que se recuestan, porque usted sabía que en la vida del Señor hay de todo. A veces hay muchos que se recuestan, no, es que como llevo años orando. Yo conozco una persona que lleva ya casi 60 años orando por un trabajo y nunca lo ha tenido. Y la última vez que hablé con él me dijo, todavía estoy orando y no consigo un trabajo. Aleluya. Cuando vemos aquí la oración, vemos que está reconociendo la soberanía de Dios. Cuando dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Y qué significa aquí perdona nuestras deudas? Aquí vemos la manifestación del Salvador con nosotros. Él pagó el precio allí en la cruz del Calvario por vuestros pecados. Ese precio fue por sangre, aleluya. Él pagó el precio. Cuando dice aquí no nos metas en tentación, quiere decir que estamos reconociendo que en esta tierra estamos como peregrinos. Estamos todo el día, ¿verdad?, de un lado a otro en movimiento, pidiéndole al Señor que nos cuide, porque todos los días se presentan que muchas ofertas. ¿Cuántas ofertas no se presentan en la semana? Y no son ofertas feas. Está bien bonita la mesa, bien servida, porque Él sirve bien la mesa, ofrece tantas cosas. ¿Saben? En la oración del Padre Nuestro estamos reconociendo que Él perdonó vuestros pecados. No nos metas en tentación, es que necesitamos que Él nos guíe para que en medio de la tentación podamos resistir, y resistimos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? No nos metas en tentación. Sé tú quien guíe vuestra vida, los lugares que nos toca llegar. Esta oración también define la actitud y el espíritu que deberíamos tener. Cuando vemos la palabra Padre, refleja devoción familiar, refleja desinterés en otras cosas y nos lleva a un interés de santificación. Cuando dice santificado sea tu nombre, nos lleva a una reverencia. Él es santo. ¿Cuántos lo saben? Él es santo. Nos lleva a una reverencia, que Dios no es un muñequito, no es algo de juego. Y a veces escucho oraciones que digo, Señor, ten misericordia, porque la gente a veces escuchaba una que dijo, yo reté a Dios. Ay, ay, ay. Y porque yo lo reté, Él tiene que responder. Señor amado, esas no son oraciones bíblicas.
yo reté a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Que el jefe en su trabajo le diga algo y usted le diga, lo voy a retar, a que no lo hago. El jefe se va a ir de rodillas a orar. Yo lo reto a usted que yo no voy a pintar esta casa, yo no voy a hacer esta casa, yo lo reto que no lo voy a hacer. Pues buscamos a otro. Bye. Entonces hay personas que piensan que Dios es como algo, no, que yo lo voy a retar y Él tiene que hacer lo que yo diga. No. Santificado sea tu nombre, reverencia. Venga tu reino significa lealtad. Lealtad a su palabra, lealtad a lo que Él ha hecho por nosotros, lealtad de adoración en las buenas y en las malas, lealtad en todo tiempo. Aleluya. Y esa lealtad se va a manifestar en los lugares de trabajo. Y esa lealtad se va a manifestar en la familia. Y esa lealtad se va a manifestar el esposo con la esposa con el esposo, con los hijos, el padre con los hijos, la madre con sus hijos. Esa lealtad se va a manifestar porque este modelo no fue para cualquier tipo de persona. Este modelo de oración fue para los lavados por la sangre del Cordero, para los hijos del Dios vivo, el Dios viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando vemos aquí, sea hecha tu voluntad, significa sumisión. Yo oro, Señor, pero tú harás como tú sabes hacerlo. Sumisión, aceptar lo que ya Dios determinó para vuestras vidas. Si Dios no contestó como nosotros ya teníamos preparado en nuestro papel o en vuestra mente que Él iba a contestar, que nosotros podamos decir, Señor, hágase tu voluntad, amén. Pero hay problemas cuando entonces nos vamos a una rebeldía y a una pelea con Dios. Y ahí no podemos caer. Pelear con Dios de tal manera que ahora no te buscaré porque no contestaste como yo quería. Sumisión nos lleva a reconocer su voluntad. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Dependencia. Que si Él suplió hoy el pan, mañana también suplirá. Esa dependencia, descansar en Dios. Y descansar en Dios significa que todo lo que pongan y traigan a vuestras manos a hacer, lo hacemos para Él, con gozo, con alegría. Perdónanos nuestras deudas, significa penitencia, o sea, nuestro castigo. Ya Él perdonó vuestros pecados allí, en la cruz del Calvario, su sangre. Cuando nos llamó a salvación, cuando Él nos convierte, ya vuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. Ahora nos queda continuar para lo que fuimos creados, adorarle, glorificar su santo y bendito nombre. Cuando vemos, no nos metas en tentación, esto es un acto de humildad, porque reconocemos que somos ¿qué? Débiles. Pero cuando hacemos oraciones, yo nunca caeré, y yo no soy como aquel que cayó ayer. El que esté firme quiere que no caiga. El que cree estar firme. O sea, cuando vemos aquí,
no nos metas en tentación, es la humildad. Señor, por favor, ayúdame a vencer. En medio de los procesos de la vida, cuando llegan las ofertas, los ofrecimientos, cuando llega la presión del grupo a vuestros juveniles, a vuestros jóvenes, de drogas, alcoholismo, cuántas cosas, que Dios esté ahí y ese Espíritu Santo le dé la fuerza para que puedan decir no. Porque son procesos de la vida y estamos en un mundo que contaminado, que hoy en día, cualquier esquina, en las escuelas, ya hay ofrecimiento de ¿qué? De drogas, alcohol, cuántas cosas. Estudiando esta palabra, estaba viendo un libro de anécdotas y cuenta una de ellas que me llamó la atención. Un joven iba caminando en la época de frío, invierno, estaba cayendo nieve, y cuando él va así en el camino ve una culebra cascabel que estaba helada, y la culebra le habla y le dice: por favor, colócame dentro de tu abrigo para recibir el calor. Es una anécdota. El joven dice: es una culebra cascabel, está congelada. Lo haré si me prometes que no me vas a morder. La culebra se lo prometió. Él la coloca. Mientras va caminando, la culebra va recobrando fuerza, el calor. Cuando él llega a un lugar menos frío, abre su abrigo, agarra la culebra. Cuando la va a colocar en el suelo, la culebra lo muerde. Y él le grita: ¿por qué no has cumplido lo que me prometiste? Y ella le dijo: tú sabes que soy una culebra cascabel. ¿Cuántas veces vemos y reconocemos el pecado, pero decimos: por hoy vamos a colocarlo aquí, más adelante lo colocamos en una esquina, y cuando vienen las consecuencias, ¿por qué? Si sabíamos que era ¿qué? Algo dañino, pecaminoso. ¿Cuántas cosas sabemos que van a hacer de daño a vuestra vida espiritual, aún a vuestra familia? Pero las colocamos y caminamos con ellas. Y luego: ¿pero por qué me pasó esto? Cuando dice aquí: líbranos, no nos metas en tentación, es esa humildad de reconocer que todavía estamos en una naturaleza que caída, que todavía estamos vulnerables ¿a qué? Al pecado, que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la fuerza para vencer. Pero ¿sabe algo? Con el pecado no se juega. Y a veces hay muchos creyentes: no, que yo me metí en ayuno, me metí, esto, mira, que venga quien venga, que yo no voy a caer. Retando, porque ellos piensan que son ¿qué? Los fuertes. Que salgamos de aquí esta tarde y nos digan: allí está la cueva del león, vamos a ir a la cueva a ver si está el león de verdad. Nos vamos por otro camino. Pero lamentablemente, y esta oración nos lleva: no nos metas en tentación, humildad, a que todos los días estamos vulnerables al pecado, pero solamente Dios nos sostiene para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Poderoso es el Señor. La oración dice: tuyo es el reino. Cuando dice tuyo es el reino, se refiere triunfo y la gloria, júbilo, alegría, esperanzas por todos los siglos, porque el reino es de Dios. Aleluya. Tuyo es el reino. ¿Usted sabe que Él es uno de triunfo? Él vive, Él es poderoso.
Y esa oración nos lleva a reconocer tuyo es el reino y la gloria. Nos lleva a alegría, a gozo. Y hay una esperanza viva, eficaz, que se llama Jesucristo, el resucitado, el que vive en vuestros corazones. Y esa esperanza nos lleva todos los días a ver que ese reino, Él es el dueño del mismo. Es uno espiritual. Se lo dijo a Pilato. Pilato le preguntó y él le contestó que no era un reino que terrenal, sino que era ¿qué? Espiritual. ¿Dónde está morando hoy en día? En cada uno de vuestros corazones. Tuyo es el reino. Él triunfó en la cruz del Calvario. Él triunfó en la cruz del Calvario. El tercer día resucitó. Vemos el triunfo. Vemos su gloria, su deidad, divinidad. Vemos el gozo, ese júbilo que hay en vuestros corazones, porque la salvación produce gozo. La salvación produce que estemos en esta tarde aquí. La salvación produce que hablemos con Él, que oremos, que le alabemos. De manera similar, la oración se puede llevar y enfatizar entre la gloria de Dios. Primeramente, reconocer la gloria de Dios. Y luego, reconocer nuestra necesidad que tenemos nosotros de Dios. Yo necesito de Dios. Necesitamos de Dios. No oramos por orar como muchos tienen por costumbre, para que digan, vino a culto de oración, oró tantas horas, porque eso es otro, y se lo tengo que decir la realidad, está fuera de orden. Cuando alguien se para y dice, yo no soy como aquellos benditos que oran allí 5 minutos, yo oro 8 horas, yo oro 24 horas. Cuando la oración, ¿usted sabe algo? Es un estilo de vida. Porque oramos, aun cuando vamos manejando en el automóvil. Usted puede orar, usted lo sabía. No cierre los ojos. No se ponga muy espiritual y cierre los ojos. Oramos cuando estamos donde, en vuestro tiempo, ¿verdad? Que separamos para hablar con el Señor. ¿Sabe? La oración primero me lleva a glorificar, a reconocer la gloria de Dios y nuestra necesidad. Te necesitamos, Señor. Nos lleva a morir a nosotros mismos. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Porque en esa oración yo no soy el poderoso. Yo no tengo ninguna gloria. Toda es de Él y para Él. Y Él nos levanta, aleluya, para engrandecer su santo y bendito nombre. Poderoso es el Señor. También puede mostrar 3 propósitos esta oración. Número 1, santificar el nombre de Dios. Número 2, guiar a la entrada de su reino y hacer su voluntad. Detalla esta oración nuestra provisión actual, el pan diario de cada día. Detalla en su espléndida el perdón pasado por vuestros pecados, de pecados. Esta oración del Padre Nuestro nos lleva a la protección futura, a una seguridad contra la tentación, que no es con nuestra fuerza, sino que Él nos va a librar de este mundo perverso. Es Dios.
¿Y usted sabía algo? Que no importa lo perfecto que sea este modelo, debemos recordar la advertencia anterior del Señor acerca de nuestra actitud en la oración. Eso es muy importante. ¿Cuál es nuestra actitud en la oración? ¿Cuál es la actitud que asumimos cuando oramos? ¿Cómo puede asegurarse de que un corazón tenga la actitud correcta? Simplemente asegúrese de enfocarse en Dios. Enfocarse en Dios. Esa es la actitud correcta del corazón. Enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios. Aleluya. Enfocarnos en Dios. Hay que orar. Es vital. Es de suma importancia. Y en esta serie de mensajes de la oración vamos a estar hablando varios domingos para entender, porque estamos en un tiempo donde se sacan las cosas del contexto bíblico, especialmente bíblico, porque la autoridad que tenemos es la palabra del Señor y tenemos que ir por donde, por la palabra. Por eso les digo en esta hermosa tarde, iglesia, mis hermanos y hermanas, que nuestra actitud debe ser siempre: asegúrese que el enfoque sea nuestro Dios. Comenzamos orando reconociendo la gloria de Dios, terminamos reconociendo la gloria de Dios. Aleluya. Poderoso el Señor. Maravilloso es el Señor. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado, y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.